Lección 1. El encanto de las cascadas. Hola Ana, acabo de regresar de un viaje a un parque nacional, y la mayoría de los turistas vienen a ver las cascadas. Eso suena increíble. Las cascadas son tan hermosas y fascinantes. ¿Qué cascada visitaste? Fui a las cataratas de Yosemite, es una de las cascadas más altas de América del Norte, y las vistas eran impresionantes. Las cataratas de Yosemite son impresionantes. He visto fotografías, pero solo puedo imaginar lo magnífico que debe ser en persona. ¿Caminaste hasta la cima? Sí, lo hice, el camino fue desafiante, pero llegar a la cima valió la pena. El sonido del agua cayendo en cascada era muy relajante. Debe haber sido una experiencia muy gratificante. Me encanta el sonido del agua que fluye, es tan relajante. ¿Cuánto tiempo te llevó la caminata? Nos llevó unas 3 horas llegar a la cima y tomamos muchos descansos para disfrutar del paisaje. Las vistas desde allí arriba eran espectaculares. Me lo puedo imaginar. ¿Había muchos otros excursionistas en el camino? Sí, hubo bastantes. Es popular, especialmente durante los meses de verano. Todos estaban emocionados de ver las cataratas. Genial. Es agradable compartir la experiencia con otros amantes de la naturaleza. ¿Conociste alguna gente interesante en el camino? Conocí a una familia que viaja a diferentes parques nacionales cada verano. Compartieron algunos consejos sobre otras cascadas para visitar. Eso suena divertido. Hay tantas cascadas hermosas en todo el país. ¿Tiene alguno en particular en su lista para visitar a continuación? Me encantaría ver las cataratas del Niágara algún día. Su gran tamaño y poder son fascinantes. ¿Has estado allí? Sí, fui hace unos años. La niebla de las cataratas es refrescante y la vista es absolutamente impresionante. Incluso puedes hacer un recorrido en barco para acercarte. Eso suena increíble. Me encantaría experimentar eso. ¿Hubo alguna actividad que disfrutaste mientras estuviste allí? Además del recorrido en barco, disfruté caminando por los senderos panorámicos y tomando fotografías. Los colores del arco iris creados por la niebla son impresionantes. Eso suena como el sueño de un fotógrafo. Me encanta capturar la belleza de la naturaleza. ¿Tenías una foto favorita de tu viaje? Sí, tomé una foto de las cataratas con un arco iris de fondo. Es uno de mis recuerdos favoritos de ese viaje. Apuesto a que es una foto hermosa. La naturaleza tiene una manera de crear momentos tan mágicos. ¿Qué crees que hace que las cascadas sean tan atractivas para los turistas? Creo que es la combinación de belleza, poder y tranquilidad. Representan la energía bruta de la naturaleza y la gente se siente atraída por eso. Estoy completamente de acuerdo. Además, a menudo crean paisajes impresionantes que brindan excelentes oportunidades para hacer caminatas y tomar fotografías. Exactamente. Las cascadas también pueden ser un símbolo de aventura y exploración, animando a las personas a conectarse con la naturaleza. Esa es una hermosa perspectiva. Creo que todos necesitamos esa conexión, especialmente en nuestras vidas ocupadas. ¿Tiene alguna otra actividad favorita al aire libre? Lección 2. Fortaleciendo sus argumentos. Hola Ana, estaba revisando mi ensayo y siento que podría agregar más evidencia de respaldo para fortalecer mis argumentos. Es una gran idea. Tener evidencia sólida hace que sus puntos sean más convincentes. ¿Puedes darme un ejemplo del argumento en el que estás trabajando?
Seguro, estoy discutiendo el impacto de las redes sociales en la comunicación. Mencioné que ayuda a las personas a conectarse, pero necesito más datos. Ese es un tema interesante. Podría incluir estadísticas sobre cuántas personas usan las redes sociales diariamente. Exactamente, leí que más de 3.000 millones de personas usan las redes sociales en todo el mundo. Esa es una estadística poderosa. Realmente lo es. Quizás también quieras explorar cómo las redes sociales han cambiado las relaciones, tanto positiva como negativamente. Buen punto. Podría discutir los beneficios de permanecer conectado con amigos y familiares versus los riesgos de malentendidos en línea. Sí, incluir a ambas partes hace que su argumento sea más equilibrado. ¿Has pensado en añadir opiniones de expertos? Todavía no lo he hecho. ¿Crees que eso ayudaría? Absolutamente. Citar a expertos puede dar credibilidad a sus afirmaciones. Por ejemplo, podría citar a un psicólogo sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental. Esa es una gran sugerencia. Buscaré algunos artículos o estudios que respalden mis puntos. ¿Qué pasa con las anécdotas personales? Las historias personales pueden ser muy efectivas. Hacen que el tema sea identificable y pueden ilustrar vívidamente su argumento. Me gusta esa idea. Podría compartir mis propias experiencias con las redes sociales y cómo me han ayudado a mantenerme en contacto con amigos en el extranjero. Eso agregaría un toque personal. Solo asegúrese de que se relacione con su argumento principal. Por supuesto, es importante mantenerse concentrado. ¿Existe algún otro tipo de evidencia que deba considerar? Es posible que también desee incluir estudios de casos o ejemplos de la vida real. Por ejemplo, cómo las campañas en las redes sociales han movilizado a las comunidades en favor de causas sociales. Ese es un ángulo convincente. Podría hablar de movimientos como Metoo o del activismo contra el cambio climático en las redes sociales. Exactamente. Esos ejemplos muestran el poder de las redes sociales para impulsar el cambio y la concientización. Puedo ver cómo la incorporación de diferentes tipos de evidencia hará que mi ensayo sea más persuasivo. Definitivamente. Ayudará a sus lectores a comprender la profundidad del tema y verlo desde varias perspectivas. Aprecio tus ideas. Revisaré mi ensayo y me aseguraré de incluir estos elementos. Me alegra poder ayudar. Solo recuerde organizar su evidencia de manera lógica para construir un caso sólido. Ese es un gran consejo. Trabajaré en la estructura también. Gracias por tu apoyo. Lección 3. Vida salvaje fascinante. Hola Ana, estaba viendo un documental sobre la vida silvestre y descubrí que los osos polares son criaturas fascinantes. Realmente lo son. Me sorprendió descubrir que los osos polares pueden pesar más de 1.500 libras. Eso es enorme. Absolutamente, pero los osos eran incluso más grandes que estos gatos que vi en el zoológico. Es increíble lo enormes que pueden llegar a ser. Sí, y su pelaje blanco brillante les ayuda a mezclarse con el entorno ártico. Es perfecto para cazar focas. Bien, su camuflaje es impresionante. También aprendí que su pelaje en realidad no es blanco, es transparente y refleja la luz. Es un hecho interesante. Es sorprendente cómo la naturaleza adapta a los animales a su entorno. ¿Has visto algún oso polar en persona? No lo he hecho,
pero me encantaría visitar una reserva de vida silvestre. Verlos en su hábitat natural debe ser impresionante. Estoy de acuerdo. Creo que la mejor manera de apreciar su belleza es en la naturaleza. ¿Has estado alguna vez en un parque nacional? Sí, visité Yellowstone el año pasado. Los paisajes eran impresionantes, y vi algunos bisontes deambulando. Eso suena increíble. Los bisontes son animales tan majestuosos. ¿Pudiste ver algún otro animal salvaje? Vi algunos alces e incluso algunas águilas calvas. Fue una gran experiencia presenciarlos en su entorno natural. Debe haber sido emocionante. Los parques nacionales son perfectos para observar la vida silvestre y disfrutar de la naturaleza. Definitivamente, me encanta cómo protegen los hábitats de varias especies. ¿Has estado en algún parque nacional? Visité Yosemite hace un par de años. Las secuoyas gigantes eran impresionantes y caminé hasta algunos miradores impresionantes. Yosemite es famoso por sus impresionantes paisajes. ¿Viste alguna vida silvestre allí? Sí, vi ciervos e incluso un par de osos negros desde la distancia. Fue emocionante pero también un poco estresante. Me lo puedo imaginar. Es importante respetar su espacio. ¿Aprendiste algo interesante sobre los osos durante tu visita? Aprendí que los osos negros pueden trepar a los árboles fácilmente para escapar del peligro, mientras que los osos polares se adaptan más a ambientes helados. Eso es fascinante. Es interesante cómo las diferentes especies se han adaptado a sus hábitats únicos. Exactamente. Cada animal tiene su propio conjunto de habilidades que le ayudan a sobrevivir. ¿Has pensado en visitar algún otro parque? Me encantaría explorar el Parque Nacional Glacier a continuación. He oído que las vistas son absolutamente impresionantes, especialmente con las montañas y los lagos. El glaciar es hermoso. Es conocido por sus rutas de senderismo y su diversa vida silvestre. Quizás incluso veas algunas cabras montesas. Eso sería increíble. Tendré que planificar un viaje allí pronto. Disfruto aprendiendo sobre diferentes ecosistemas y los animales que viven en ellos. Lección 4. Experiencias para cenar fuera. Hola Ana, recientemente salí a comer a un restaurante nuevo y la experiencia me pareció bastante interesante. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de restaurante era? Era un lugar italiano, el ambiente era encantador, con música suave y una iluminación acogedora, creó un buen ambiente para la cena. La comida italiana siempre es una buena opción. ¿Probaste algún plato especial? Sí, comí una deliciosa pasta de mariscos con salsa cremosa, estaba rico y sabroso. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes una cocina favorita? Me encanta la comida tailandesa. El equilibrio de sabores, dulce, picante y ácido, siempre excita mis papilas gustativas. La comida tailandesa es fantástica. ¿Has estado alguna vez en un restaurante tailandés donde te ofrecen un menú con niveles de especias? Sí, lo tengo. Me gusta desafiarme con los platos más picantes, pero tengo que tener cuidado de no excederme. Eso es inteligente. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Entonces, ¿cuándo terminas de comer? ¿Cómo sueles manejar la cuenta? Normalmente, cuando termino de comer, el camarero trae la cuenta o el cheque, como lo llaman algunas personas.
Luego pago la comida y dejo una propina por el buen servicio. Exactamente, creo que dejar propina es un bonito gesto, muestra agradecimiento por el servicio. ¿Qué porcentaje sueles dejar? Normalmente dejo alrededor del 15 a 20% del total de la factura. Depende de la calidad del servicio. Si es excepcional, podría incluso dar más propina. Eso es razonable. He notado que las costumbres sobre las propinas pueden variar de un lugar a otro. ¿Has visto alguna práctica sorprendente sobre las propinas mientras viajas? Sí. En algunos países, las propinas no son nada comunes, mientras que en otros sí se esperan. En Japón, por ejemplo, dar propina puede considerarse de mala educación. Es interesante, es importante conocer las costumbres locales para evitar malentendidos. ¿Encontró alguna situación de este tipo? Hice. Cuando visité Japón, no estaba seguro de cómo manejar la factura. Por suerte, mi amigo me explicó las costumbres de antemano. Genial, siempre es útil tener a alguien que conozca la cultura. ¿Alguna vez ha tenido una experiencia gastronómica memorable? Sí, una vez cené en un restaurante en la azotea con vista al horizonte de la ciudad. La vista era impresionante y la comida exquisita. Eso suena mágico. La combinación de buena comida y una vista impresionante puede hacer que una comida sea inolvidable. ¿Qué ordenaste? Comí salmón a la parrilla con espárragos y una copa de vino blanco. Fue una combinación perfecta. ¿Qué pasa contigo? ¿Alguna comida memorable? Definitivamente, una vez tuve una cena sorpresa con amigos, cocinaron mis platos favoritos y lo pasamos muy bien juntos. Eso suena encantador. Compartir comidas con amigos puede crear los mejores recuerdos. ¿Tenías algún postre especial para celebrar? Sí, hicieron un pastel de chocolate, que es mi favorito. Fue el final perfecto para una velada fantástica. Lección 5. Comprender las enfermedades animales. Hola Ana, estaba leyendo un artículo sobre enfermedades animales y es alarmante como algunas pueden ser tan mortales. Eso suena interesante. ¿De qué enfermedad estaban hablando? Mencionaron una enfermedad específica que suele matar a los animales rápidamente, pero antes de morir, suelen mostrar comportamientos extraños. Eso es inquietante. Los animales pueden ser muy vulnerables a las enfermedades. ¿Qué tipo de comportamientos extraños describieron? Hablaron de animales que actúan desorientados o agresivos, lo que puede resultar bastante impactante de observar. Vaya, eso debe ser difícil para cualquiera que lo presencie. ¿Qué causa estas enfermedades en los animales? Pueden contribuir varios factores, como virus, bacterias e incluso parásitos. El estrés y los cambios ambientales también pueden influir. Es fascinante lo interconectado que está todo. ¿Has aprendido sobre alguna enfermedad específica que afecte a la vida silvestre? Sí, leí sobre una enfermedad llamada emaciación crónica, que afecta a los ciervos y los alces. Es similar a la enfermedad de las vacas locas en el ganado. Eso es preocupante. ¿Cómo se propaga entre los animales? Se transmite por contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Puede tener efectos devastadores en las poblaciones. Me lo puedo imaginar. ¿Se están realizando esfuerzos para controlar o prevenir la propagación de tales enfermedades? Sí,
Las agencias de vida silvestre, a menudo, monitorean las poblaciones e implementan regulaciones, como restricciones de caza, para ayudar a controlar la enfermedad. Ese es un enfoque inteligente. Es fundamental proteger tanto a los animales como a sus ecosistemas. Exactamente, la conciencia pública también es crucial. Educar a la gente sobre estas enfermedades puede ayudar a prevenir una mayor propagación. Definitivamente. Creo que la gente debería estar informada sobre los signos de enfermedades en la vida silvestre. De esa manera, pueden informar cualquier cosa inusual. Es una gran idea, podría salvar a muchos animales si la gente estuviera atenta. ¿Has visto alguna vez algún animal enfermo en la naturaleza? No lo he hecho, pero he escuchado historias de amigos que sí lo han hecho. Vieron un pájaro que parecía letárgico e insensible. Eso suena preocupante. Es importante saber qué hacer en tales situaciones. A veces, lo mejor es ponerse en contacto con una organización de rescate de vida silvestre. Lección 6. Las emociones del hockey. Hola Ana. Anoche estaba viendo un partido de la NHL y no puedo evitar pensar que sigue siendo la liga de hockey más exitosa y entretenida de Norteamérica. Absolutamente. La energía en las arenas es eléctrica y el nivel de habilidad de los jugadores es increíble. ¿Qué juego estabas viendo? Fue un partido entre los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadiens. La rivalidad es intensa y el ambiente era increíble. Esos dos equipos tienen una historia tan rica. Siempre es emocionante cuando se enfrentan. ¿Disfrutaste el juego? Definitivamente, el ritmo fue rápido y hubo algunos goles impresionantes. Los jugadores realmente saben cómo dar un espectáculo. Me encanta cómo combinan habilidad, velocidad y estrategia. ¿Alguna vez has jugado hockey? Jugaba de forma recreativa cuando era más joven, pero no era muy bueno. Es mucho más difícil de lo que parece. Me lo puedo imaginar. El patinaje sobre hielo por sí solo requiere mucha práctica. Lo probé y pasé más tiempo cayendo que patinando. Aquí igual, pero es muy divertido una vez que lo dominas. ¿Tenías un equipo de la NHL favorito cuando eras niño? Sí, era un gran admirador de los Chicago Blackhawks. Su estilo de juego siempre me impresionó, especialmente durante sus campeonatos. Fueron dominantes por un tiempo. Admiré su trabajo en equipo y cómo ejecutaban las jugadas. Es inspirador verlo. Con seguridad. Es interesante cómo la dinámica del equipo puede cambiar cada temporada. Algunos equipos sorprenden a todos con su actuación. Absolutamente. La temporada pasada, Colorado Avalanche tuvo una racha increíble. Es emocionante ver a los equipos menos favorecidos aceptar el desafío. Sí, y los playoffs siempre están llenos de sorpresas. La intensidad y la presión pueden conducir a resultados inesperados. Me encanta el ambiente de los playoffs. Los juegos se vuelven aún más emocionantes cuando hay mucho en juego. ¿Ves todos los partidos de playoffs? Lo intento. Es difícil pasar por alto la emoción, especialmente cuando se trata de horas extras. Esos momentos pueden ser de infarto. Lo sé, algunos de los mejores momentos del hockey ocurren en la prórroga. La tensión es palpable y cada disparo cuenta. Exactamente. Y las celebraciones tras un gol de la victoria son inolvidables. Los jugadores y los aficionados comparten tanta alegría y alivio.
Realmente une a todos. Hablando de fanáticos, creo que la NHL tiene algunos de los seguidores más apasionados. Definitivamente. Los aficionados crean una atmósfera única, ya sea en los partidos en casa o viendo juntos en bares y restaurantes. ¿Alguna vez has asistido a un partido de la NHL en vivo? Sí, fui a un partido de los Blackhawks hace un par de años. Fue una experiencia increíble estar allí en persona. Me lo puedo imaginar. La multitud, los sonidos del juego y la emoción deben ser estimulantes. Lección 7. El arte de la fotografía. Hola Ana, últimamente me he dedicado a la fotografía y es fascinante cuánto hay que aprender. Eso es increíble. La fotografía puede ser una salida muy creativa. ¿En qué aspecto te estás centrando? Estoy tratando de entender la estabilización y el enfoque automático. Esas características son importantes para capturar imágenes nítidas. Absolutamente. La estabilización ayuda a reducir el desenfoque causado por el movimiento de la cámara. ¿Has probado a usar un trípode? Sí, lo tengo, hace una gran diferencia, especialmente para exposiciones prolongadas. Me sorprendió lo claras que resultaron las fotos del cielo nocturno. La fotografía nocturna es hermosa. ¿Qué tipo de ajustes utilizas para esas tomas? Normalmente establezco un tiempo de exposición más largo y un ISO más alto. Ayuda a capturar más luz. ¿Qué pasa contigo? ¿Tienes alguna técnica de fotografía favorita? Disfruto de la fotografía de retratos. Me encanta jugar con la profundidad de campo para difuminar el fondo y resaltar el sujeto. Esa es una gran técnica. Usar una apertura amplia realmente puede crear ese efecto. ¿Tienes algún objetivo específico para retratos? Sí, uso una lente de 50 milímetros, es perfecto para retratos y da un bonito efecto bokeh. ¿Qué objetivo prefieres para fotografías de paisajes? Normalmente opto por una lente gran angular. Capta más de la escena, lo cual es ideal para paisajes. ¿Has probado alguna vez la fotografía de paisajes? Tengo. Me encanta capturar montañas y lagos. El desafío es encontrar la composición adecuada. La composición es clave. A menudo utilizo la regla de los tercios para crear imágenes más equilibradas. ¿Utiliza alguna pauta específica? Sí, también sigo la regla de los tercios. Además, trato de guiar la mirada del espectador con líneas o encuadres naturales en la escena. Ese es un enfoque fantástico. Realmente llama la atención sobre el tema principal. ¿Has experimentado con la edición de tus fotos? Definitivamente. El postprocesamiento puede mejorar significativamente las imágenes. Utilizo software para ajustar el brillo y el contraste, y, a veces, juego con los colores. La edición realmente puede darle vida a una foto. También me gusta experimentar con filtros. ¿Tienes una herramienta de edición favorita? Yo uso principalmente Lightroom. Es fácil de usar y tiene potentes funciones tanto para principiantes como para profesionales. He oído cosas buenas sobre Lightroom. Podría intentarlo. ¿Qué consejo le darías a alguien que se inicia en la fotografía? La práctica es esencial. Experimente con diferentes entornos y temas. No tengas miedo de cometer errores, te ayudan a aprender. Gran consejo, lo recordaré.
También creo que unirse a un grupo de fotografía podría brindar valiosos comentarios e inspiración. Absolutamente. Compartir su trabajo con otras personas puede aumentar su confianza y generar nuevas ideas. ¿Has buscado algún club de fotografía local? Sí, encontré un par de clubes que se reúnen periódicamente. Me entusiasma conectarme con otros fotógrafos y aprender de ellos. Lección 8. Ideas para el cabello con estilo. Hola Ana, estaba pensando en peinados para un evento y se me ocurrió la idea de un recogido trenzado. Es elegante y fácil de hacer en casa. Eso suena encantador. Los peinados trenzados son versátiles y pueden adaptarse a muchas ocasiones. ¿Has intentado hacer uno antes? No lo he hecho, pero vi algunos tutoriales en línea. Lo hacen parecer tan simple. Me encanta cómo puedes personalizar el look con diferentes tipos de trenzas. Exactamente. Puedes mezclar trenzas de cola de pez, trenzas holandesas o incluso trenzas de cuerda para crear un estilo único. ¿Tienes alguna trenza específica en mente? Me inclino por una trenza holandesa. Se ve tan limpio y estructurado. Además, parece aguantar bien durante todo el día. Gran elección. Las trenzas holandesas son perfectas para añadir volumen. También puedes tirar de los lados para crear un look más relajado y bohemio. Ese es un buen consejo. Me gusta la idea de hacerlo un poco más suelto. Se siente más informal pero aún pulido. ¿Alguna vez te has hecho un recogido trenzado para un evento especial? Sí, usé uno para una boda el verano pasado. Agregué algunos alfileres decorativos para darle un toque de glamour. Fue un éxito. Eso suena hermoso. Los accesorios realmente pueden realzar un peinado. ¿Qué tipo de pines usaste? Usé unas horquillas florales. Agregaron un agradable toque de color sin ser demasiado abrumadores. Complementó mi vestido perfectamente. Me encanta esa idea. Podría buscar algunos accesorios similares. ¿Crees que un recogido trenzado funcionaría para un evento más formal, como una gala? Absolutamente. Un peinado trenzado elegante puede parecer muy sofisticado. Combinarlo con aretes llamativos completaría el look maravillosamente. Esa es una gran sugerencia. Tendré que planificar mi atuendo en función del peinado. ¿Qué opinas de los productos para el cabello para mantener el peinado en su lugar? Usar una buena laca para el cabello es fundamental. Ayuda a sujetar la trenza sin que quede rígida. Una mousse ligera también puede aportar volumen. Lo tendré en cuenta. Es sorprendente cómo los productos adecuados pueden marcar tanta diferencia. ¿Tienes una marca favorita? Me gusta usar productos de una marca llamada OAI. Tienen excelentes opciones de estilo y acabado. ¿Qué pasa contigo? He oído cosas buenas sobre esa marca. Normalmente me quedo con una laca para el cabello básica, pero estoy abierta a probar algo nuevo. Experimentar con diferentes productos puede ayudarte a encontrar el que funcione mejor para tu tipo de cabello. Se trata de prueba y error. Eso es cierto, estoy emocionado de probar el peinado trenzado. Tal vez, incluso practique antes del evento para sentirme más seguro. Definitivamente. Practicar varias veces te ayudará a dominar la técnica. Además, es divertido probar nuevos estilos. No puedo esperar, te haré saber cómo resulta. Es bueno tener una opción elegante que también sea fácil de hacer en casa.
Con seguridad. Y no dudes en preguntar si necesitas más consejos o ideas. Siempre estaré feliz de ayudar con la inspiración para el cabello. Gracias, Ana, te lo agradezco. Estoy deseando mostrar mi nuevo peinado. Lección 9. Explorando la atención médica. Hola, Ana. Últimamente he estado pensando mucho en la atención médica. Es un tema tan importante. Absolutamente. ¿Qué le interesa específicamente sobre la atención sanitaria? Me fascina cómo funcionan los sistemas de atención médica y las formas en que pueden mejorar los resultados de los pacientes. Esa es una gran perspectiva. Los avances en tecnología, como la telemedicina, me parecen realmente interesantes. Está cambiando la forma en que accedemos a la atención. Sí, la telemedicina ha facilitado que las personas consulten a los médicos sin tener que viajar largas distancias. ¿Lo has usado alguna vez? Tengo. Fue conveniente cuando necesitaba una consulta por un problema menor. Podría hablar con un médico desde la comodidad de mi casa. Eso es un gran beneficio. También creo que la atención preventiva es crucial. Educar a las personas sobre hábitos saludables puede reducir la necesidad de tratamientos más serios en el futuro. Estoy completamente de acuerdo. Los chequeos y exámenes de detección periódicos pueden detectar los problemas a tiempo. ¿Cuáles cree que son los mayores desafíos en la atención médica actual? Un desafío importante es el acceso. No todo el mundo tiene el mismo nivel de acceso a una atención de calidad, lo que puede generar disparidades en los resultados de salud. Esa es una cuestión importante. Creo que abordar esas disparidades es esencial para crear un sistema de atención médica justo. Definitivamente. Además, los crecientes costos de la atención médica dificultan que muchas personas puedan costear los tratamientos necesarios. Sí, la asequibilidad de la atención médica es una preocupación fundamental. Es frustrante ver que la gente evita buscar ayuda debido al costo. Realmente lo es. Creo que se necesitan cambios de políticas para que la atención médica sea más accesible y asequible para todos. Eso es cierto. Las iniciativas de salud pública también pueden desempeñar un papel en la promoción de estilos de vida saludables y la reducción de los costos de atención médica a largo plazo. Bien, los programas comunitarios que se centran en la nutrición y el ejercicio pueden tener un impacto positivo. ¿Ha visto algún programa exitoso en su área? Sí, existe una iniciativa local que ofrece clases gratuitas de fitness y talleres sobre alimentación saludable. Está animando a la gente a hacerse cargo de su salud. Eso suena increíble. El apoyo de la comunidad puede marcar una gran diferencia a la hora de motivar a las personas a llevar una vida más saludable. Yo también lo creo. Es inspirador ver a las personas unirse para mejorar su bienestar. ¿Qué piensas sobre la atención de la salud mental? La salud mental es tan importante como la salud física. Aprecio que ahora haya más conciencia sobre los problemas de salud mental y la necesidad de apoyo. Absolutamente. Romper el estigma en torno a la salud mental anima a más personas a buscar ayuda cuando la necesitan. Exactamente, el acceso a los servicios de salud mental es crucial, especialmente en las escuelas y los lugares de trabajo. Realmente puede ayudar a las personas a afrontar el estrés y los desafíos. Estoy de acuerdo. La implementación de programas de salud mental en las escuelas puede enseñar a los niños sobre el bienestar emocional desde una edad temprana. Es una gran idea. La educación temprana puede crear una base para mecanismos de afrontamiento más saludables en el futuro.